Masonería o francmasonería. Para algunos, la palabra sugiere un club social inofensivo con cierto gusto por los espectáculos pomposos. Otros imaginan una conspiración siniestra con juramentos sangrientos y una red secreta de hombres poderosos e influyentes. Increíblemente poderosos en su momento, los masones o francmasones tuvieron un papel crucial en el nacimiento de las naciones. Pero su historia también tiene un lado oscuro, un lado que conduce a la conspiración, al secuestro, al asesinato y al ultraje nacional. A continuación, una serie de narraciones desvelan la apasionante historia de la hermandad secreta de los masones. Con esto juro solemnemente proteger, bajo no menos pena de que me corten el cuello, bajo no menos pena de que me corten el cuello, me arranquen la lengua desde la raíz, me arranquen la lengua desde la raíz o me entierren cerca del nivel del agua donde la marea sube y baja. Todos los que se unían a la hermandad de los masones hacían este juramento. 14 presidentes de los Estados Unidos lo hicieron, y entre ellos Gerald Ford, Harry Truman, Franklin D. Roosevelt, Andrew Jackson y George Washington. A lo largo de la historia americana, hombres poderosos y de gran influencia han pertenecido a la hermandad de los masones. La fraternidad jugó un papel muy importante, pero muy poco conocido en la mismísima Revolución Americana. Los símbolos de los francmasones están por todas partes. El monumento a Washington está repleto de piedras que contienen inscripciones masónicas, y el Capitolio de los Estados Unidos tuvo una inauguración masónica. Vemos símbolos masónicos en los billetes de dólar actuales. La francmasonería es una organización de orígenes misteriosos. Tradicionalmente se ha conocido como una fraternidad de hombres ligados a juramentos y rituales secretos, cuyos objetivos eran mejorar la moralidad y fomentar la hermandad a través de la historia. Esta hermandad también ha unido a eruditos y hombres de influencia a favor de causas comunes. El compromiso decisivo de los francmasones empezó con la fundación de los Estados Unidos. En una noche de diciembre de 1773, un grupo de patriotas disfrazados de indios abordaron los barcos atracados en el puerto de Boston. Lanzaron al mar baúles de té británico como protesta por los altos impuestos que Inglaterra aplicaba a las colonias americanas. Lo que pasó a conocerse como la fiesta del té de Boston acabó por conducir al inicio de la Guerra de Independencia de América. Muchos eruditos creen que los masones estuvieron involucrados en la fiesta del té. Los hermanos se reunían en la taberna de Green Dragon, donde es más que probable que planearan el golpe. Su antiguo líder fue Paul Revere, un artista patriota que realizó este grabado de la masacre de Boston. Otro hermano fue Joseph Warren, quien murió como un héroe en la batalla de Bunker Hill. La mayoría de los que firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos pertenecían a la fraternidad, como por ejemplo Benjamin Franklin y John Hancock. Creemos que estas verdades son evidentes por sí solas, declara el documento histórico, que todos los hombres son iguales y que todos están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la lucha por la felicidad. Estos ideales son básicos en la forma de entender el mundo de los masones. Libertad, fraternidad,
e igualdad. Este era el gran grito de guerra de la gente que creía en la democracia durante el siglo XIX. Los académicos han descubierto que si se busca un corpus literario donde aparecen con más asiduidad estos términos, además de estar relacionados de un modo u otro, es en la literatura masónica. La francmasonería fue practicada en las colonias americanas por oficiales de alto rango del ejército británico y otros nobles desde el año 1700. En los años anteriores a la Revolución se creó una fraternidad menos exclusiva, aunque igualmente muy respetable, en la que se aceptaban hombres con menos educación, sin riquezas y sin influencias. Para la gente de menos clase social, la masonería habría supuesto la tentación de subir en la escala social. De hecho, la mayoría de los hombres que se convirtieron en masones durante el período revolucionario no habrían soñado jamás en llegar a un nivel social tan alto. Un joven llamado George Washington deseaba conseguir todos esos beneficios. Su hermano mayor acababa de morir y a sus 20 años intentaba abrirse camino en el mundo. Fue entonces cuando se unió a los francmasones. Esto era algo muy común durante los inicios de la masonería. Era un buen lugar para que los jóvenes encontraran su sitio en la comunidad. Mucho después, como comandante del ejército revolucionario, Washington asistió a las iniciaciones de sus oficiales en la hermandad. Dentro de su tienda de campaña, el tambor del regimiento se convirtió en un altar. Sobre él yacían los tres grandes símbolos de la masonería: la Biblia, la brújula y la escuadra. Casi la mitad de todos los oficiales del ejército americano fueron masones. Las joyas masónicas se llevaban como medallas. Pero ser francmasón significaba mucho más que contactos, pomposidad y posición social. La hermandad era la familia lejos de casa para los hombres cuyas vidas habían sido desarraigadas por la guerra. La masonería también proporcionaba la esperanza de que si caías en manos del enemigo, recibirías mejor trato. Existe el ejemplo de un oficial que fue capturado por conservadores e indios, atado a la hoguera y a punto de morir. Y hasta que no mostró su señal de angustia y demostró que era un masón, no fue liberado. Este tipo de historias son muy comunes en esa época. ¿Qué era lo que unía tanto a los hermanos? ¿Qué es lo que se escondía tras las creencias y los rituales masónicos? Permanezcan con nosotros mientras nos sumergimos en los orígenes de la hermandad secreta de los masones. Aunque los masones solían aparecer cada vez con más frecuencia en la vida pública, sus rituales se seguían celebrando a puerta cerrada, manteniéndose en secreto para todos, menos para los iniciados. En el año 1880, un joven escéptico de un pequeño pueblo en Nueva York describió cómo él también fue arrastrado hasta la fraternidad. He oído breves comentarios de su maravillosa naturaleza. Sin embargo, mi madre cree que se trata de magia negra y me aconseja que me aleje de esa malvada sociedad. Algo parecido a un deseo oculto surgió en mi mente y me empujaba a mirar dentro de la logia. Estoy decidido, arriesgaré mi vida y solicitaré la admisión. El joven Salem Town quedó profundamente impresionado con lo que vio. Dentro de la logia, descubrió nada más y nada menos que el guardián divino de la democracia. Para poder asegurar la obtención de dichos privilegios, ¿estás dispuesto a jurar solemnemente que mantendrás inviolados los secretos y misterios de la orden? Lo estoy. Di tu nombre y repite después de mí.
Yo Henry Smith, Yo Henry Smith, en presencia del gran arquitecto del universo y de su notable y venerable logia autorizada, Todos los hombres que se convertían en masones participaban en este extraño rito. Algunas de sus características tienen casi 700 años de antigüedad. Las señales y las contraseñas tienen sus orígenes en las prácticas de los masones constructores medievales que construyeron los grandes castillos y catedrales de Europa. Como los grandes artesanos, pertenecían a una unión comercial o gremio donde los secretos del oficio se guardaban con mucho recelo. Si querías demostrar que eras un auténtico miembro del gremio, tenías que tener una palabra o un encaje de manos especial. No podías anotar nada porque estaba prohibido escribir. Por lo tanto, el secretismo consistía en mantener el control de calidad por encima de las habilidades de sus miembros y también en una cierta forma de cerrar el establecimiento. Entre los edificios que construyeron los masones se encuentran las grandes catedrales de Europa. Fueron necesarias varias generaciones para construir estas estructuras soberbias y magnificentes. Eran el mayor logro tecnológico conseguido por el hombre. Con todo, a finales del siglo XVII, este gremio medieval sufrió una profunda y misteriosa transformación. Las logias empezaron a admitir miembros que no ejercían el oficio de la construcción. La sociedad empezó a centrarse en ideales espirituales y éticos, y las herramientas de los masones se convirtieron en símbolos de un estilo de vida iluminado. Las escrituras sagradas rigen nuestra fe, la escuadra regula nuestras acciones y el compás nos mantiene dentro de nuestra debida relación con la humanidad. Las luces menores son el sol, que gobierna el día, y la luna, que gobierna la noche. Convertirse en un masón se entendía ahora como el viaje metafórico de la oscuridad a la luz. Habiendo permanecido en un estado de oscuridad, ¿cuál es, en la situación presente, el mayor deseo de tu corazón? Luz. Estos rituales se celebraron por primera vez durante la era de la Iluminación, época en la que el rígido, jerárquico y religioso modo de entender el mundo empezaba a desmoronarse. La francmasonería no se decantaba por ningún credo religioso específico, pero sí ponía especial énfasis en la fraternidad, el honor y el amor por el prójimo. Los francmasones parecían haber adoptado este lenguaje de la Iluminación más que cualquiera de las demás sociedades voluntarias que se creaban. Esto significaba que estabas abierto a nuevas ideas, que te interesabas por la ciencia nueva y que eras religioso, aunque no fanático. También significaba que eras capaz de distinguir entre, digamos, lo razonable y la superstición. Aunque parezca extraño, esta sociedad ultrarracionalista empezó a inventar un pasado quimérico y místico. Los grandes misterios y la leyenda básica de los francmasones incluyen el asesinato de Hiram Abiff, el maestro masón del templo bíblico del rey Salomón. En la leyenda, que se representa en el ritual del tercer grado de los masones, Hiram es atacado por 3 rufianes que exigen los secretos del maestro masón. Our master, true to his obligation. El tercer rufián, armado con su pesada maza, le golpeó violentamente en la frente y cayó inerte a sus pies. Con la muerte de Hiram, los conocimientos necesarios para completar el templo se perdieron. Durante el rito, el candidato representa el papel de Hiram. Lo matan de forma simbólica y luego lo resucitan.
Si pensamos en nosotros como templos inacabados, encontrar la palabra perdida sería como ser capaz de encontrar el punto de unión entre nuestra deidad y nosotros mismos. Así como descubrir que esto lleva toda nuestra naturaleza inacabada al punto de la perfección. Los símbolos son las herramientas de los masones. Cada símbolo indica un camino hacia la iluminación, una de las formas de completar el templo de nuestra propia alma. Durante los años posteriores a la Revolución Americana, decenas de miles de hombres que perseguían el prestigio de la fraternidad se sometieron a los rituales masónicos. A lo largo de los años, los francmasones adquieren un poder extraordinario como defensores y clérigos de la nueva República Americana. La masonería impregnó todos y cada uno de los aspectos de la sociedad americana durante los años posteriores a la Revolución. Fue más allá de toda diferencia política y religiosa y se convirtió en algo a lo que casi todo el mundo podía afiliarse. Jóvenes como Salem Town se intoxicaban con el misterioso anzuelo de la masonería. En 1818 escribió: No es ningún secreto que la masonería es de origen divino. Se enseñó de forma divina a hombres de inspiración divina. George Washington dijo que América se convertiría en lo que la francmasonería ya era, un templo de virtudes. Docenas de templos o edificios públicos fueron bendecidos por los masones. Incluso antes de que empezaran a construirlos, los religiosos de las ciudades pedían a la fraternidad que realizara sus ritos, bendiciendo las piedras angulares con libaciones de maíz, aceite y vino. De este modo, los masones actuaban como los clérigos superiores de la nueva república. Es probable que George Washington presidiera la ceremonia más famosa de toda la historia. Vestido con su mandil masónico y utilizando un palustre de plata, Washington inauguró el edificio del Capitolio. Por aquel entonces, los Estados Unidos tenían tan solo 17 años de historia. Toda la población podría adaptarse con facilidad a una ciudad moderna como Nueva York, mientras que la mitad oeste del país se veía como un desierto inhabitable. Pero lo más notable de todo era el gobierno de este país. Nunca antes se había escogido un gobierno de la gente y para la gente. La capacidad de América para sobrevivir no estaba del todo clara. Se enfrentaba a un mundo hostil. Estaban creando un nuevo tipo de gobierno que nunca había sido escogido a tan gran escala. Y para muchos americanos, los ideales, los valores y las prácticas de la masonería proporcionaban un punto de unión para la sociedad. Las logias masónicas proporcionaban a los ciudadanos un entrenamiento práctico e importante. Todos se comportan por igual en la logia. Los hombres aprenden a hablar en público, cómo votar, cómo vivir con la Constitución, cómo pagar impuestos, cómo comportarse como ciudadanos en un mundo en miniatura. En mi opinión, es lógico afirmar que las logias masónicas a menudo se convertían en escuelas de gobierno. La disciplina de la logia también se veía como una herramienta de enseñanza. Tenían lo que ellos llamaban tribunales. Podían llevar ante el tribunal a un hermano y discutir con él su comportamiento. Le habían visto entrando y saliendo de un prostíbulo. ¿Qué quería decir eso? Leer este tipo de informes siempre me deja sorprendida.
hacen que te preguntes, ¿por qué querrían esos hombres someterse voluntariamente a esa clase de disciplina? En mi opinión, creo que es el deseo de mejorarse a uno mismo. Convertirse en masón significaba asociarse con la virtud, y la virtud era heroica, respetable y en general buena para el país. Los masones llegaron a convertirse en el símbolo de los principales valores de la República, más allá de cualquier otra institución. La revolución había puesto fin a la pregunta sobre quién debía convertirse en el símbolo de la República. Antes de la revolución había un rey. Ahora esto se había acabado con la nueva idea de igualdad. Entonces, ¿quién se erigiría como símbolo de la República? No quedaban muchos grupos aparte de los masones, y por eso se les escogió. Ellos estaban particularmente preparados, porque eran los constructores que simbolizaban los ideales de la nueva nación. Periodistas como la cronista de Washington, Anne Royal, cantaron las alabanzas de los masones. Si no hubiera sido por la francmasonería, el mundo se habría convertido en una manada de salvajes. En el año 1826, menos de 50 años después de la Declaración de Independencia, los hermanos ocupaban altos cargos en casi todas las instituciones sociales y públicas. En medio de su extraordinario poder y popularidad, emergió el lado oscuro de la orden secreta de los francmasones. A continuación, descubrirán cómo un plan para proteger los secretos de los masones acabó conduciéndoles a su caída. En el año 1826, el asesinato y la conspiración cubrirían con un oscuro velo la imagen de la hermandad en los Estados Unidos. A estas alturas, casi todas las ciudades de América tenían una logia, y todas las logias contaban con figuras destacadas del gobierno y de los negocios entre sus miembros. Pero el poder generó arrogancia, y la arrogancia condujo a actos obscuros. En Batavia, Nueva York, un disgustado masón llamado William Morgan planeaba publicar un libro con los secretos de la hermandad. Para horror de los masones locales, pretendía revelar los detalles de los elaborados rituales de iniciación. Morgan era un masón albañil de profesión, un hombre de familia, y llegó a capitán del ejército. También fue un activo francmasón. Pero hizo muchos enemigos en su logia, donde los hermanos le acusaron de alcohólico y desidioso. No conocemos los motivos por los que decidió publicar los secretos masónicos. Algunos dicen que lo hizo por venganza o porque quería ganar dinero. Otros afirman que estaba realmente motivado a exponer lo que él consideraba juramentos blasfemos y peligrosos. En cualquier caso, Morgan había hecho el juramento que le prohibía revelar los secretos de sus hermanos. Sabía que la pena establecida por romper el juramento era la muerte o, aún peor, una muerte espantosa. Con esto juro solemnemente proteger, bajo no menos pena de que me corten el cuello, bajo no menos pena de que me corten el cuello, me arranquen la lengua desde la raíz, me arranquen la lengua desde la raíz o me entierren cerca del nivel del agua donde la marea sube y baja. Los planes de Morgan alarmaron y enfurecieron a los masones locales. Uno de los hermanos francmasones, que más tarde renunció a la hermandad, escribió: nunca vi hombres tan exaltados en mi vida. Parecía que actuaban bajo las más poderosas pasiones y emociones.
Los masones, considerados como los pilares virtuosos de la comunidad, pusieron entonces un inquietante anuncio en los periódicos. Para obtener cualquier información en relación a Morgan, podéis acudir a la logia masónica de esta población. Morgan es considerado un embaucador y un hombre peligroso. Hay gente que se alegraría de ver a este capitán Morgan. 9 días después, 3 masones acompañados por un alguacil irrumpieron en la casa de Morgan y le detuvieron con acusaciones falsas. Registraron todos sus papeles y cogieron todos los manuscritos que encontraron. Morgan fue liberado poco después, pero esto fue solo el principio de sus problemas. Morgan seguía decidido a publicar su libro. 2 semanas más tarde, un grupo de vigilancia intentó quemar la imprenta donde se iba a publicar el libro de Morgan. Pero los vecinos dieron la alarma y apagaron el fuego antes de que los daños fueran mayores. Entonces, los hechos llegaron a su punto más álgido. Morgan fue detenido de nuevo, esta vez a causa de una deuda de $2. Lo llevaron en carro hasta la ciudad cercana de Canandaigua, donde le encarcelaron. Un misterioso personaje que afirmó ser su amigo apareció en la cárcel y pagó la deuda de Morgan. Tan pronto como salió de su celda, Morgan fue detenido y obligado a subir a un carro mientras gritaba «¡Asesinato! ¡Asesinato!». El periódico local publicó: Hay motivos para temer que el capitán William Morgan ha sido asesinado. A altas horas de la noche del pasado martes, fue liberado y secuestrado por un poderoso grupo. Desde entonces nadie ha vuelto a saber nada de él. El secuestro de Morgan provocó escalofríos por toda la ciudad. Las agrupaciones de ciudadanos hicieron un llamamiento a la acción. Para el público, aquellos que no aprueben el secuestro y el alejamiento de su mujer e hijos de un hombre no hallado culpable de ningún crimen son llamados a reunirse en los juzgados a las 12 de la noche para adoptar las medidas que se consideren apropiadas. Estas agrupaciones convocaron alrededor de un centenar de reuniones en las ciudades circundantes a la escena del crimen. Mediante arduas investigaciones, consiguieron encontrar el rastro de los secuestradores de Morgan. Descubrieron que en 36 horas los secuestradores habían recorrido la increíble distancia de 120 millas, desde la ciudad de Canandaigua hasta Youngstown, en la frontera con Canadá. A lo largo del trayecto, los secuestradores recibieron la ayuda de conspiradores que les suministraron comida, agua, caballos y carros nuevos. En Youngstown, Morgan fue atado y amordazado mientras cruzaban el río Niágara hacia el Canadá. Pero los masones canadienses rechazaron hacerse cargo de él. Los secuestradores de Morgan se estaban quedando sin opciones. Hay indicios que sugieren que le mataron y que sumergieron su cuerpo en el río Niágara. Las investigaciones que realizaron los ciudadanos ayudaron a establecer las bases para el procesamiento de los secuestradores de Morgan. Dos docenas de masones locales fueron detenidos y acusados. Centenares de personas testificaron en al menos 18 juicios distintos. Sin embargo, durante el proceso, los hermanos con influencias utilizaron sus poderes para bloquear la justicia. Los masones de Nueva York dieron dinero a 2 conspiradores para que les ayudaran a escapar de Nueva Orleans. Otro de los hermanos escapó a Europa. A Edward Giddings
que supuestamente había presenciado el asesinato de Morgan, se le prohibió testificar. El motivo: ser ateo. El juez decidió que cualquiera que no creyera en un ser supremo no podía ser un testigo válido. En los 5 condados donde se realizaron los juicios, todos los sheriffs resultaron ser masones. La mayoría utilizaron su cargo para seleccionar colegas masones como jurado. Existía una decisión tácita por parte de los masones de corromper el proceso judicial. Este hombre trabajaba para Eli Bruce, uno de los principales conspiradores. Y lo que le dijo a su diputado fue que escogiera un jurado en el que las 3/4 partes fueran masones. Así ayudarían a que el veredicto del jurado no fuera en contra de los intereses de la masonería. El extraordinario esfuerzo por corromper el proceso fue resumido por la Fiscalía. Los testigos han sido escondidos, sobornados e informados del proceso a seguir. Estos hechos indican la existencia de una amplia conspiración cuyo objetivo es encubrir y liberar del castigo a los responsables de la ofensa sobre William Morgan. Nunca encontraron a Morgan, ni vivo ni muerto. 26 hombres fueron acusados de crímenes relacionados con esta desaparición. Sin embargo, solo 6 acudieron al juicio y solo 4 fueron condenados por secuestro. Se descubrió que el sheriff Eli Bruce había sido el principal conspirador. Tuvo una condena de tan solo 30 meses. El fiscal concluyó que a Morgan lo llevaron el 19 de septiembre al río Niágara por la noche y lo sumergieron. Aunque las evidencias son suficientes para satisfacer la opinión humana, no son suficientes para esclarecer legalmente y con certeza el asesinato de Morgan. Los masones habían ganado la batalla, eludiendo con éxito los cargos por el asesinato de William Morgan. Sin embargo, la hermandad perdería la guerra. La obstrucción de la justicia por parte de los masones más destacados tuvo repercusiones negativas. Ante la creciente oposición ciudadana, los poderosos y dominantes masones se convierten en los parias del país que ayudaron a fundar. El asesinato de William Morgan conmocionó a toda la nación. Pero lo más preocupante eran las repetidas obstrucciones de la justicia por parte de los masones. A raíz del ultraje en el caso Morgan, nació un movimiento antimasónico. Los antimasones se propusieron cerrar todas las logias y eliminar a los francmasones de todos los cargos de la vida pública. A pesar de que en el pasado se les había considerado los benevolentes defensores de la democracia, ahora se les acusaba de poder maligno. Se imprimieron panfletos atacando a los masones. Los masones tienen una vergonzosa y perniciosa influencia sobre nuestro sistema político y comercial. Las señas y los encajes de manos ejercen su jurado oficio cabalístico en incontables lugares. La oposición se esparció por todo el noroeste, alimentada por los periódicos. Alrededor del año 1830, ya había más de 100 periódicos en el país dedicados a la antimasonería. De hecho, 1 de cada 8 periódicos era un periódico antimasónico. De repente, el secretismo, la exclusividad y el poder de los masones les hacía parecer incompatibles con la sociedad democrática. John Quincy Adams, antiguo presidente e hijo de John Adams, había firmado la Declaración de Independencia y sin embargo los denunció. Los masones son una sociedad de al menos 200.000 hombres. Se vuelcan sobre cualquier objeto que les produzca aversión, igual que una boa constrictor rodea a su víctima. El secretismo, por definición, solo puede significar que tramaban algo malo. Todos esos hombres solos. Era inmoral.
algo no cuadraba. Reclutaban miembros entre sus amistades. Por lo tanto, es posible que lo que intentaran fuera crear unas redes de mecenazgo en las que unos se defendían a otros, consiguiendo así apoderarse del comercio. La masonería ya no parecía el símbolo de la igualdad, sino de la desigualdad. Muchos de los nuevos rangos habían creado cargos con títulos grandilocuentes y pomposos. Podías convertirte en un gran clérigo mayor. Podías convertirte en un gran rey. Podías convertirte en un emperador. Esto parecía oponerse a la naturaleza de América. Los antimasones afirmaban que los rituales ancestrales de los masones eran de inspiración demoníaca, sobre todo en relación al uso de sangrientos juramentos. Que me corten el cuello, que me arranquen la lengua desde la raíz. Que me corten el cuello, que me arranquen la lengua desde la raíz. Y que me entierren cerca del nivel del agua. Y que me entierren cerca del nivel del agua. Citando juramentos como este, los antimasones afirmaban que estaban comprometidos en una lucha por el alma de América, una batalla entre el bien y el mal. El movimiento contra los masones se convirtió en una cacería de brujas. Sus demonios eran acusados desde el púlpito. Es el demonio y sus descendientes los que reinan en el pozo sin fondo. Abandonad la masonería en el nombre de Dios y salid de Babilonia. Los masones se defendieron. Negaron todos los cargos que se les imputaban y afirmaron que toda esa estúpida retórica era simplemente una técnica barata de los políticos para conseguir votos. El periódico The Albany Evening Journal lo resumía de esta manera. Por primera vez desde que se declarara nuestra gloriosa independencia, por fin alguien hace un esfuerzo deliberado por renovar los tiempos en que los hombres eran quemados en las hogueras por sus creencias religiosas. Los antimasones no solo iniciaron una cacería de brujas, fundaron el tercer partido de la política americana, el primero con éxito. Se dedicaba en exclusiva a eliminar los masones de la vida pública. La antimasonería política empezó en la zona de Nueva York, donde Morgan fue secuestrado. Los ciudadanos de 3 ciudades prometieron denegar sus votos a cualquier candidato que no condenara los ultrajes contra Morgan. Poco después, los habitantes de la ciudad de Séneca declararon que no votarían a ningún francmasón para ningún cargo político, fuera el que fuese. Un año después de la desaparición de Morgan, los antimasones habían sido elegidos para cargos municipales y del condado por todo el oeste del estado de Nueva York. Los legisladores estatales, que eran masones, temían este cambio de la opinión pública. Nombraron nuevos fiscales para que realizaran una investigación sobre el caso Morgan. Satisfaciendo las demandas de justicia del pueblo, los masones esperaban apaciguar la cada vez mayor tendencia a acusar a toda la fraternidad masónica de asesinato y conspiración. Sin embargo, esta estrategia no funcionó. Los sucesivos fiscales, bloqueados una y otra vez en sus intentos de descubrir la verdad, se convirtieron en seguidores de los antimasones. Alejada de toda restricción, la antimasonería se esparció como el fuego. Los antimasones decidieron fundar su propio partido político nacional e independiente, separándose así de los republicanos y los demócratas. Los antis fueron también el primer partido político dedicado a un solo aspecto: la destrucción total de la francmasonería. Eligieron a gobernadores en Vermont y Pensilvania y organizaron la primera convención nacional de la historia americana para nombrar a un presidente. Su candidato obtuvo un respetable 8% de los votos en las elecciones generales. La campaña antimasónica devastó la hermandad que se había visto a sí misma como el guardián de la democracia. Antaño poderosos y ahora denigrados, se denegó el acceso a los cargos públicos a los francmasones.
Todos los hombres respetables dejaron de tener contacto con la hermandad. El número de masones en América desciende drásticamente. Vermont se ve forzado a abandonar su gran logia, su cuerpo estatal. Illinois y Michigan, sus respectivas logias, se derrumban. Han desaparecido. En el estado de Nueva York, al menos 3/4 partes de las logias dejan de reunirse. Este es un movimiento extraordinario, un movimiento que ha acabado con una institución que antes del 1826 parecía inexpugnable, y sin embargo ha sucedido. Entonces, en la década de 1850, el péndulo cambió de dirección. La fraternidad inició su regreso. Los nuevos francmasones eran diferentes de los anteriores. Se distanciaron de su antigua reputación de cábala secreta. Las nuevas logias masónicas funcionaban principalmente como clubes sociales sin las pretensiones de inspiración divina ni poder político que las habían caracterizado en el pasado. Pusieron mucho énfasis en la caridad, y la nueva fraternidad ganó una muy buena reputación gracias a los hogares de ancianos, los hospitales y los orfanatos. Mucho antes de la seguridad social, la caridad de los masones se convirtió en el último recurso de muchos pobres y sin techo. Hoy en día existen 2,5 millones de miembros en la orden libre y aceptada de los masones en América. Para algunos, las logias son lugares para la amistad y la fraternidad, donde hombres de buena voluntad unen sus fuerzas en proyectos caritativos. Para otros, existe otro significado mucho más profundo y escurridizo. El enigmático oficio todavía utiliza los antiguos símbolos y los extraños rituales. A veces espantosos, a veces tranquilizantes. Los ritos se pasan de generación en generación como postes indicadores del camino hacia la sabiduría y la iluminación. Su significado final puede que solo se pueda entender si salimos en busca de la historia.